Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. Tratamos ayer en La Contracrónica la crisis política que ha estallado en Georgia a raíz de la ley de influencia extranjera que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Parlamento. Esta ley, calcada de la que el gobierno presentó hace un año, ha ocasionado agrias protestas callejeras y el rechazo de la oposición y de ONGs que trabajan en el país. Creen muchos georgianos que será la antesala de la rusificación de Georgia y servirá para que el país entre definitivamente en la órbita del Kremlin. El gobierno de Irakli Kobayidze pretende aprobarla este mismo mes valiéndose de su mayoría absoluta, lo que ha hecho sonar las alarmas en Bruselas, donde desde hace años se sigue muy de cerca la evolución política georgiana, en tanto que es candidato para ingresar en la Unión Europea. Georgia es, como contaba ayer, un país pequeño, lejano y misterioso. No es mucho lo que nos llega desde allí y cuando lo hace se debe a motivos como revueltas callejeras o cambios violentos de gobierno. Entender las claves de lo que sucede allí no siempre es fácil. Ayer mismo veíamos como el gobierno, que quiere aprobar una ley de genuina inspiración rusa, pretende al mismo tiempo acceder a la Unión Europea e incluso a la OTAN. Pero hay más incógnitas. El partido que forma ese gobierno, Sueño Georgiano se llama, llegó al poder hace ya 12 años como un regenerador de la democracia y su espíritu era europeísta. Pero en este tiempo ha ido basculando hacia Rusia. Para conocer las razones que explican este cambio hay que conocer Georgia muy de cerca y entender la evolución de este partido, que es, con diferencia, el más votado del país. Otro elemento importante a tener en cuenta en el caso de Georgia es su situación geográfica. Está ubicado en la costa oriental del Mar Negro, en un cruce de caminos al sur del Cáucaso, una zona muy caliente desde el punto de vista geopolítico. Al norte comparte una larga frontera con Rusia, donde tiene dos disputas fronterizas en forma de sendas regiones, Abjasia y Osetia del Sur, que se independizaron hace 16 años con apoyo directo del Kremlin. Al sur hace frontera con Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Para el régimen de Putin es importante en tanto que sirve de pasillo para acceder a Armenia y a Irán. Para los azeríes es el paso obligado de los oleoductos y gasoductos que conectan los yacimientos del Caspio con la costa del Mediterráneo. No es, como vemos, un país cualquiera, tampoco en su interior. El legado soviético, no olvidemos, como os contaba ayer, Georgia es el país natal de Joseph Stalin, ese legado soviético sigue pesando y la política se vive con pasión no exenta de violencia. La mayor parte de georgianos quieren entrar en la Unión Europea y occidentalizar el país, pero solo hasta cierto punto. Todo, como vemos, influye en este rompecabezas caucásico tan codiciado por Rusia y Occidente. Pues bien, para hablar sobre esto, tenemos hoy en el programa a Francisco, un contraescucha bien conocido por la audiencia, que aparte de todo un experto en inteligencia artificial, es residente en Georgia desde hace años. Vive en Batumi, la segunda ciudad del país y su principal puerto. Bien, pues yo ya tengo preparadas una batería de preguntas que hacerle porque son muchas las cuestiones que ayer me quedaron pendientes sobre Georgia. Son muchas las cuestiones, como os decía hace un momento, que quedaron ayer pendientes del programa que hice sobre Georgia. Algunas de esas cuestiones las dejé en el aire mientras hacía el programa porque no terminaba de entenderlas bien. Así que nada, aprovechando que hay un contraescucha muy conocido, que se llama Francisco, es un habitual de la contrarréplica y a quien yo personalmente conocí el mes pasado en Málaga. Francisco es malagueño, pero vive en Georgia, en Batumi, como os he dicho antes, desde hace ya unos cuantos años. Él, de hecho, de vez en cuando lo comenta de pasada en sus notas de voz que envía de todos los tipos y todas las naturalezas las envía a la contrarréplica. Es una persona curiosísima, con canal de YouTube, por cierto, que ya ha pasado por aquí, el polemista, y que aparte de vivir en Georgia, en Batumi, aparte de eso, sabe muchísimo de informática y sabe mucho de inteligencia artificial. De hecho, la última vez que Francisco pasó por aquí, hace no mucho tiempo, son unos meses, fue para hablar de ChatGPT, no sé si recordaréis aquel programa. Bien, pues ayer, como tenía tantas preguntas sobre el tema georgiano, yo soy un curioso irremediable, cuando me pongo con algo, me da con algo, lo quiero saber todo. Leí todo lo que cayó en mis manos desde el jueves pasado y elaboré el programa un poco con
con lo que sabía y con lo que había averiguado, más el conocimiento que ya tenía previo, obviamente, de lo que es Georgia, de su historia, de su complicada situación geográfica, complicada y estratégica, y me quedaron muchas cuestiones en el aire, porque yo no he estado nunca en Georgia, no conozco el país de primera mano, y tampoco es fácil conocer georgianos. Yo la verdad es que personalmente no conozco ninguno, a lo más un restaurante georgiano que hay estupendo en la calle San Bernardo de Madrid, que tienen unas especialidades de aquel país que son maravillosas. Eso sí, tenéis que reservar con antelación porque la cocina georgiana, al menos en Madrid, está muy demandada. El que no tiene problemas para ir a comer comida georgiana es Francisco, a quien tengo al otro lado, no del teléfono, sino del Google Meets, desde Batumi, exactamente, y que nada, ayer le comenté de hacer esto juntos, le pareció buena idea y según me ha dicho se ha estado preparando el programa durante el último día, así que le tengo miedo. Vas a saber más de Georgia que los propios georgianos. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Fernando de Contraescucha. Ya es la táctica de decir hola siempre, porque como me acostumbro a decir notas de voz siempre empezando con hola, Fernando. Hola, ¿qué hay? Bueno, vamos a ver. Estás en Georgia, como ya he dicho, en Batumi concretamente, una ciudad costera, el principal puerto de Georgia, costera en el Mar Negro. No puede ser costero en otro lado porque Georgia no tiene acceso al Caspio. Y es una ciudad además muy próspera. Según he leído yo por ahí, es algo así como Las Vegas del Mar Negro. Hay casinos, rascacielos, en fin, que no es esa imagen que tenemos de ciudad del este, georgiana, medio soviética en absoluto. Tú te fuiste a vivir allí para trabajar, entiendo. Sí, yo en 2021, después de la pandemia, bueno, pues empezaron a surgir trabajos remotos y empecé a mirar países. No tenía ni idea de dónde estaba Georgia. De hecho, a mí cuando me decían Georgia, como muchos españoles pensábamos algo así de como el país de Borat o una cosa así. Sinceramente, aquella situación. Pero vi un vídeo en internet de un chico que se llama Adrián hablando de Georgia y su régimen fiscal. Y resulta que es que en Georgia se han llevado a cabo unas modernizaciones de la economía muy de Bukele, antes de Bukele, muy de Milei, antes de Milei, y que, bueno, pues que los autónomos que trabajamos y tenemos nuestros ingresos fuera, por ejemplo tú, pues podemos pagar un 1% de impuestos. Y entonces, desde 2021, primero vine aquí en abril de 2021, 10 de abril, me acuerdo perfectamente, sin saber cómo era el país, con un poco de miedo. Mi mujer, que es rusa, que a lo mejor algunos contraescuchas no lo saben, pues me quitó el miedo, me dijo que era un país muy normal, que los rusos venían a menudo y que la comida era muy buena y que venían aquí a hacer turismo y que era un país muy, muy conocido por los rusos. Nos vinimos de visita y visitamos la capital, Tbilisi, que los que han venido poco y la conocen poco le llaman Tiflis, a los georgianos les gusta que la llamen Tbilisi. Bueno, el nombre en español es Tiflis, ¿eh? No es el topónimo que tiene. Deberían estar orgullosos de tener una ciudad con un topónimo en una lengua tan lejana como el español. Ya sabes que a mí es que la manera, a ver si me entiendes, Tbilisi o Tbilisi o algo así es muy difícil de pronunciar, de ahí que se haya adaptado de manera espontánea. Pero vamos, tú no estás en Tiflis, tú estás en Batumi, que me parece a mí que es mejor opción. Mucho más. Es mucha mejor opción, Fernando, porque Batumi es más agradable. Yo me vine con mis 2 hijos y mi mujer aquí a Georgia y es más agradable, hay menos cosmopolita. Hay que pensar que Georgia tiene 3 millones y pico de habitantes que se han multiplicado debido a las inmigraciones masivas desde Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y que 1 millón y pico están en Tbilisi. Entonces, para mí es mucho más incómodo. Yo vine aquí en plan residencial. Esto se pone de bote en verano y construyen aquí en Georgia. Cuando yo te hablo de que en Madrid se podían hacer más cosas, en Batumi las hacen. Pues yo me he comprado una casa en Batumi, estoy viviendo en Batumi por ahora por los restos, porque volver a España se ve difícil. Y bueno, pues que nada, que están construyendo mucho y que la ciudad está creciendo muchísimo y muy bien, la verdad. Estoy enamorado de Georgia, conozco Georgia bastante, mi mujer y yo hemos visitado todas las partes de Georgia que nos encantan, pero bueno, no me quiero distraer con esto, simplemente decir que es un país maravilloso, súper seguro, que es de las cosas más importantes, que te puedes dormir en un parque y no te va a pasar nada, y más siendo extranjero,
y que recomiendo a los contraescuchas que de verdad le den una oportunidad a Georgia y la visiten, y que esto no está más en peligro que Turquía, porque esté cerca de Rusia. Bueno, ¿vale? desde el punto de vista fiscal, Francisco, según me dices, es algo parecido al Valhalla. Un 1% de impuestos es muy atractivo, desde luego. Yo, de cualquier manera, a mí me pilla un poco a desmano. Además, yo pienso que voy con el inmovilizado en Madrid. El día que vendan la ciudad me tienen que vender a mí también. Y no me puedo mover. Sería un crimen. Nosotros, los Díaz Villanueva, llevamos en Madrid muchas generaciones y tampoco es cosa de romper ahora y para algo como los impuestos. Pero vamos, es, la verdad, el lugar, a poco que veáis... qué sé yo, vayáis a internet y veáis los sitios del turismo de Georgia, no ya solo Batumi, sino todo el país, es un lugar precioso. A mí no me importaría visitarlo en el futuro, incluso hacer un contraviaje, aunque ahora la cosa está un poco fastidiada porque tiene mucha historia. Es un país muy peculiar, a caballo entre Asia y Europa, con una influencia soviética determinante. De hecho, como ya he dicho, Stalin es de allí, y que tiene una vida política y económica muy activa, muy dinámica. Bien, vamos con el tema que nos reúne hoy aquí, Francisco. Las protestas que hubo la semana pasada, que son una copia corregida y aumentada de las que hubo el año pasado, por la misma razón. Una ley que quiere aprobar el gobierno, están empeñados en esta ley, los opositores la llaman la ley rusa, como comentaba ayer, que va a obligar... Y lo más seguro es que se apruebe porque tiene una mayoría maxi absoluta el gobierno de Kobayidze. Lo que quiere aprobar esta ley, os refresco lo de ayer, o lo que quiere imponer esta ley, es que cualquier grupo, partido, ONG, asociación que funcione en el país y que tenga fines políticos tenga que declarar sus ingresos, de dónde provienen. Y en el caso de que una quinta parte o más, es decir, un 20% o más de esos ingresos procedan del extranjero, automáticamente pasarán a ser calificados como agentes extranjeros. Esto, claro, puede complicar mucho la existencia a ONGs y a grupos políticos que actualmente hay en Georgia. Georgia es una ex república soviética que tiene un pasado muy agitado, especialmente durante los años 90 y principios de este siglo, más o menos hasta la revolución de las rosas, y luego posteriormente tuvo el gobierno de Saakashvili, que Saakashvili está en la cárcel ahora mismo y denunciando continuamente que se va a morir mañana. Es decir, que lo que tenemos es un país próspero, porque la verdad es que ha prosperado mucho, pero políticamente inestable, que no termina de decidirse si quiere seguir el curso de Rusia o el curso de la Unión Europea y Occidente. Esta es un poco la imagen general que nos llega hasta aquí. ¿Hasta qué punto esto es cierto, Francisco? Es completamente cierto y es un verdadero riesgo, más cuando he investigado sobre el tema. Primero hay que conocer sueño georgiano, Georgian Dream, como lo llaman fuera, que es un partido fundado por un oligarca ruso que se hizo rico en los 90, ¿vale? Para que conozcamos el background de este partido. Este partido es un partido que, curiosamente, aunque inicialmente no era tan prorruso, con el tiempo era la oposición a Saakashvili, que es el de la Revolución de las Rosas que tú hablabas ayer bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues Vicina Ivanishvili, que se llama, es un oligarca ruso que tiene un montón de propiedades en Georgia. Incluso en muchas elecciones se han salido noticias de que le pagaba con kilos de patata a los votantes de este ruso y tal. Hay que entender una cosa muy importante que se te pasó ayer en el programa y que yo creo que van a valorar tus contraescuchas y tú mismo. Este partido político, Georgian Dream, en 2018 nombró a todos los miembros del Tribunal Supremo y lo hizo de forma vitalicia. Estos saltaron todas las alarmas en 2018. Pero claro, como Georgia no estaba, la guerra de Ucrania no estaba en bote y la de Crimea hacía ya bastante tiempo, pues nadie le prestó atención. Esperemos que no se entere Pedro Sánchez de esto. Yo sabía que era un tema muy interesante porque en España estamos por el mismo camino. Sí, totalmente. Claro, tan a las bravas no creo que él fuese a hacerlo, pero si se entera que ha habido uno que lo ha hecho en el otro lado de Europa y le ha salido bien, igual se decide. Piensa que siguen siendo candidatos a entrar en la Unión Europea. Se lo dieron, de hecho, el año pasado, en 2023. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Mira, hay que entender varias cosas. Primero, el background cultural. Agente extranjero es una cosa que se decía en la Unión Soviética, incluido a Georgia,
para hablar de los quintacolumnistas, ya sabes, cuando empieza a fallar la revolución, cuando empieza a fallar el régimen comunista, ¿qué es lo que pasa, Fernando? Pues tú lo sabes bien, lo dices en tu libro, que empiezan a buscar enemigos externos. Está fallando porque tenemos los contrarrevolucionarios, tenemos a los agentes extranjeros. Esta misma expresión se utilizaba para señalar a espías. Es decir, esta ley está marcada semánticamente. No es lo mismo la ley de agentes extranjeros en Estados Unidos que en Georgia o que en Rusia. Esta ley ha sido usada en Rusia, literalmente. Tengo muchísimos amigos rusos, tengo familia rusa, para que gente que visita, imagínate, Europa, paga, imagínate, un hotel con su tarjeta de crédito, le devuelven el dinero por cualquier cosa, porque ha habido un impago, porque no estuvieron una noche, imagínate, le devuelven el dinero en la tarjeta, ya has recibido fondos del extranjero y te consideran agente extranjero. Y te señalan en todas partes. Y entonces tú no declaras que eres agente extranjero, te dicen que por obligación tenías que haberte declarado como agente extranjero y has recibido fondos del extranjero porque te han hecho ese ingreso en la tarjeta de crédito y automáticamente te ponen una multa o te pueden meter en prisión. ¿Vale? Eso ha pasado en Rusia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues agente extranjero, teniendo en cuenta que todos los jueces pertenecen al mismo partido en el gobierno y que son vitalicios, va a permitir que, por ejemplo, agente extranjero de Europa sea más fácil de detectar, ¿de acuerdo? Porque la unión comercial con Europa es menor que con Rusia. Rusia en 2022, por culpa de la guerra de Ucrania, el segundo, pero normalmente ha sido el primer lazo comercial con Georgia. Ahora es Turquía, pero vamos, antiguamente era, y siempre ha sido, y lo seguirá siendo por bastante tiempo, es Rusia. Entonces, ya te digo que oligarcas rusos o georgianos, medio rusos, tienen su dinero que viene de Rusia. Esto no se aplicará a los rusos y se aplicará a los agentes extranjeros europeos. Y tienen ese miedo con toda la razón del mundo porque esa amenaza está ahí, porque es que esa posibilidad está ahí. Utilizarán esta ley para señalar a la oposición y a todos los partidos en la oposición diciendo, y a los medios de la oposición diciendo, estos son agentes extranjeros que están la CIA, etcétera. De hecho, mi mujer me ha dicho, que no se me olvide de contarlo, que nuestros amigos bielorrusos, que tenemos muchos amigos bielorrusos en Georgia y en España, decían que los manifestantes, estas manifestaciones masivas que había en Tbilisi, por la cual tú has hecho el programa, pues que les daban $20 para que fueran allí la CIA, ya sabes, la CIA, la OTAN, la Unión Europea, todos los sospechosos habituales. Y que curiosamente, decían, los amigos bielorrusos dicen, curioso porque con Lukashenko decían exactamente la misma cantidad, $20, porque están ahí. Entonces, hay que entender que esta situación es crítica en Georgia, que desde que empezó la guerra con Ucrania, se han empezado a ver camisetas en los restaurantes de el 20% de mi país está ocupado por Rusia. Es que el 20% de su país está ocupado por Rusia, porque Abjasia y Osetia del Sur más o menos constituyen el 20% de Georgia, no lo olvidemos. Exacto, sí, entonces... Eso es verdad, no es un eslogan político. Es que es la realidad, es la realidad. De hecho, los georgianos se quejan, y con toda la razón del mundo, que hasta que ni siquiera con la invasión de Crimea, que fue una invasión en toda regla, nadie hablaba de ello, nadie se acordaba de ello. De hecho, la gente dice, todo esto empezó en 2014. No, empezó en 2008, cuando el infame Vladimir Putin ya estaba invadiendo otros países. Que, por cierto, no estaban en visos de entrar en la OTAN, no estaban en visos de entrar en la Unión Europea, lo estaban intentando. ¿Qué es lo que sucede con Rusia normalmente? Que esto a la gente se le escapa cuando empieza con estas historias sobre la CIA, el NATO, el no sé qué. Cada vez que un país de una antigua república socialista soviética ha mirado a Europa y ha visto que el camino que ha hecho Polonia, que han hecho los países bálticos, es de prosperidad y han empezado a alejarse de la órbita rusa con todo el sentido del mundo, cada vez que ha hecho, Rusia ha intervenido para suprimir eso. El primer ejemplo es Georgia. El mismo Vladimir Putin dijo que
su peor enemigo era Saakashvili, este reformador que hizo la Revolución de las Rosas, y dijeron, no, nosotros tenemos que mirar más a Europa, a Estados Unidos, al libre comercio y dejar de mirar tanto a Rusia porque somos pobres y queremos ser ricos. Y desde que esta persona tomó ahí, Vladimir Putin dijo literalmente que era su peor enemigo. Y bueno, detrás de ellos han ido Polonia, porque estaba en la OTAN, no ha hecho nada, pero ha ido Bielorrusia y ha ido Ucrania. Cada vez en Ucrania no había ningún problema, lo recuerdo porque es que muchos de los contraescuchas que son prorrusos, yo recuerdo que mi mujer es rusa, mi familia es rusa, yo amo la cultura rusa y amo a los rusos en sí, pero detesto a Vladimir Putin. Entonces, en Ucrania no había ningún problema hasta que el presidente fue defenestrado, que se refugió en Rusia, entonces ya estaba lleno de nazis y ya estaba lleno de rusos oprimidos, de la noche a la mañana. Eso ha pasado en Ucrania, en Georgia primero, en Ucrania después, en Bielorrusia después y en todos los países que han querido alejarse de ahí. Entonces, pero en el caso de, Francisco, en el caso de Georgia tiene sus peculiaridades. Georgia es una exrepública soviética que mantiene un legado soviético visible, a diferencia de lo que sucede en Estonia, en Letonia, en Lituania, que renegaron desde el primer momento de su pasado soviético. No sucede lo mismo en Georgia, es decir, sigue habiendo todavía cierto orgullo entre muchos georgianos de haber pertenecido a la Unión Soviética y de ser el país la cuna de Joseph Stalin. Sigue teniendo un museo allí, en su ciudad natal, en Gori. Esto sería impensable en Estonia. En el vídeo, el primer año que llegamos, tenemos un vídeo en el canal sobre el museo de Stalin en Gori. Y es curioso cuando le hablas del pacto, porque te hablan de que lucharon contra los nazis, y siempre le dices, bueno, y el pacto Ribbentrop-Molotov, pero bueno, se olvida. Hay que recordar que Georgia es un país pequeño. Entonces, primera cosa importante, el país está dividido en dos partes claramente diferentes. Es un país joven, todavía aquí la natalidad es muy alta, ¿vale? Entonces tenemos zonas cosmopolitas, como las grandes ciudades, podríamos incluir Tbilisi, que es la capital, Batumi, que es donde yo vivo, Kutaisi también la podemos incluir. Y luego, cosa bien diferente, son los pueblos y las regiones más rurales, que sinceramente, por número, son mayoría más conservadores. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente, la gente de las ciudades, la gente que está protestando, pues mira a Rusia como el pasado y lo mira como anti-LGTB y ellos quieren ser pro-LGTB y todo este tipo de cosas, que está muy bien. Apertura, tolerancia, modernidad, ¿no? Bienestar económico y todo este tipo de cosas. Pero luego está la Georgia más rural, la Georgia más, digámoslo así, más conservadora, que Georgia es muy conservadora en términos generales. ¿De acuerdo? Que bueno, pues le puede parecer bien que todo el mundo tenga trabajo, que el país esté creciendo, pero bueno, ven como los tiempos de grandeza de la Unión Soviética, donde su Joseph Stalin era la figura más poderosa que ha tenido Georgia en toda la historia de la humanidad, siendo cierto, pues te dicen que son exageraciones, que las cosas no eran tan así, porque es una figura legendaria y queda en la nostalgia, y los más conservadores del comunismo, que nosotros identificamos conservador con la derecha, pero allí son conservadores de lo que había antes, ¿no? Y lo que había antes era el comunismo. Esta gente, pues el rollo LGTB o estas temáticas, pues le echan mucho para atrás. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo estuve hablando con un taxista, amigo mío, georgiano, y me hablaba de lo de Ucrania y me decía, pues ya, pero es que el tío este, el ucraniano, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Zelensky. Sí, Zelensky, gracias. Zelensky es un gay y se mete en la cama con niños y no sé qué. Dices tú, bueno, si es gay o no es gay, da igual, ¿no? Y a él no le da igual. Hay que entender que también, como está entre Asia y Europa, los valores religiosos son aquí súper importantes. Han tenido que estar luchando contra el imperio, bueno, contra los diferentes reinos musulmanes en el pasado, y que aquí la religión es súper importante.
Yo lo comparo mucho, Fernando, con la población en los 80 de España, que era más religiosa. Si tienes una empresa, estoy seguro de que una de tus principales preocupaciones es cómo protegerte frente a posibles impagos de tus clientes. Pues bien, eso se puede prever si cuentas con Ceste, que tiene un seguro de crédito con la cobertura más amplia del mercado, un 95%, y el menor plazo de indemnización, 2 meses. Se llama Máster Oro Integral. No solo te permite asegurar a todos tus clientes, con precios distintos según la situación de cada uno de ellos, sino que además cuenta con un sistema de monitorización en tiempo real para poder estar siempre informado de su evolución de pagos y de las recomendaciones de crédito que Ceste te suministra. Máster Oro Integral de Ceste incluye además todas las herramientas necesarias para gestionar tus créditos comerciales. Herramientas muy útiles, como acceso a servicios de financiación para que tu empresa pueda disponer de liquidez adelantando el cobro de las facturas aseguradas. También te ayudan a encontrar nuevos clientes con su servicio de prospección de mercados, asesoramiento en comercio exterior y servicios de tecnología para acceder a la información sobre tus créditos comerciales de la forma más eficaz. Entra en ceste.es o llama al 900-104-438 para conocer todo sobre Máster Oro Integral y hacer crecer tu negocio. Lo de Georgia más lejos. Yo recuerdo hace, no sé si fue 4 años, 3 o 4 años, no me acuerdo, pero vamos, sí, por ahí, 2020, 2021. 2020 no fue porque fue el año de la pandemia, fue 2021. Entonces, que hubo el desfile del orgullo gay en julio en Tiflis. Y hubo, ahí hubo más que palabras. Mataron a uno de los manifestantes, la policía tuvo que intervenir porque se organizó una contramanifestación. Es decir, estaban los del orgullo gay manifestándose con sus banderas multicolores y aparecieron otros que había convocado, entre otros, la Iglesia Ortodoxa Georgiana y se armó la de San Quintín. Es decir, esto en España no ha pasado nunca, ni en los años 80 ni en los años 70. Es decir, son mucho más conservadores. En los 70 no había marcha gay. Empezó en los 70, las marchas gay en España. Pero vamos, que aquí nunca se ha agredido a la marcha del orgullo gay ni en Madrid ni en ningún otro lugar. Es decir, es cierto que tanto España como sucede en Francia, Alemania o el Reino Unido hace 40 o 50 años eran más conservadores en este aspecto, pero no se llegaba a estos niveles que vemos en Europa del Este. A mí lo que sucedió en el orgullo gay de Tiflis del año 2021 me sorprendió. Dije, caray, que les puedes hacer como se ha hecho el caso de Turquía, que a Erdogan tampoco le gustan y entonces lo que hace es medio prohibirlas o prohibirlas completamente o ponerle 1000 problemas. Pero de ahí a lanzar una contramanifestación que ataque a quienes celebran el orgullo, eso yo solo lo he visto en Georgia. Vamos, que estas dos Georgias de las que hablas son en cierta medida irreconciliables. Vamos, que por resumirlo mucho, los georgianos en su mayor parte quieren entrar en la Unión Europea e integrarse dentro de Occidente, pero solo hasta cierto punto. Es decir, ese punto no quieren cruzarlo. Digamos que se han tragado toda esa propaganda de la que hace un uso muy intensivo el Kremlin, de que en Occidente todos somos, pues eso, gays, travestidos y cosas así. Que esto ha calado muy hondo entre gente del este. En una parte de la población de Georgia cala totalmente. Además tienes que tener en cuenta que como son rusoparlantes, no angloparlantes, aquí el nivel de inglés es muy, muy bajo. El nivel, de español también es bajo, pero por cierto, los que hablan español lo hablan estupendamente, son muy buenos hablando idiomas. Pero claro, ellos pueden poner RT y lo entienden, la gran mayoría de georgianos hablan o chapurrean el ruso. Porque hay que entender una cosa importante, y esto es una cosa que no me gustaría dejar pasar. Yo cuando escuché otra vez el tema de la ley de extranjeros, sin saber esto de los jueces, pensé que era otra vez esta hipersensibilidad que hay actualmente en Georgia. Y eso también es verdad, hay una hipersensibilidad a todo lo ruso con Georgia. Y el problema de eso, Fernando, el problema de esta hipersensibilidad es que la cultura rusa y la cultura georgiana de facto están muy entrelazados por lazos comerciales y por lazos culturales. Ya desde antes de la Unión Soviética tienen lazos culturales juntos, porque tenían en común que eran ortodoxos y la protección de Rusia, los zares, etc. Y entonces, por ejemplo, ha habido situaciones que son un poco contradictorias. Aquí en Batumi, por ejemplo, se ha protestado contra los cruceros de turistas que llegaban de Rusia. Es que el
yo te diría que el turismo más amplio que hay en Georgia, que se ha convertido en un país altamente turístico, es ruso. ¿Vale? Entonces, pues aquí ha habido manifestaciones contra barcos de turistas rusos que llegaban para pasar las vacaciones en Batumi. Pero es que se querían prohibir estas dos Georgias, ¿no? Hay otra Georgia que decía que, por favor, que se prohibieran los vuelos directos entre Tbilisi y Moscú. Que se prohibieran. Porque hay vuelos directos entre Tbilisi y Moscú y querían que se prohibieran. Pero es un poco contradictorio y un poco contraproducente, porque tienes que entender que a través de la frontera a Georgia se puede entrar andando en coche desde Rusia. Entonces es un poco extraño, porque además los rusos pueden estar aquí igual que los europeos. Tú puedes estar un año entero aquí sin visado, haciendo lo que te dé la gana durante un año entero. Tienes que salir un día y volver a entrar y ya puedes estar otro año. Entonces, los rusos tienen esa misma posibilidad en Rusia, desde hace poco, por cierto. Pero hay que entender que si los rusos, si quieres quejarte de que los rusos vienen a Georgia, pues prohíbeles la entrada. Pero da igual que sea por barco o por avión, ¿no? Entonces, están hipersensibilizados con estos temas, con toda la razón del mundo, pero hay que entender otra cosa. Y esto es importante, que tengo amigos georgianos con los que tengo que andar con mucho cuidado, porque a la mínima se piensan que eres prorruso. La Unión Europea no le puede pedir a Georgia, desde mi punto de vista, que aplique sanciones sobre Rusia, como las que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sería, de facto, arruinar a Georgia completamente. ¿Por qué? Porque los lazos comerciales, pero el turismo y un montón de trabajos dependen del sector ruso que viene a Georgia y a su tolerancia y a su capacidad de aceptar rusos que compran pisos aquí, vienen a hacer turismo. Entonces, no le puede pedir eso a la Unión Europea, y esto es la parte importante, sin dar nada a cambio. La Unión Europea no da nada a cambio. Es decir, si nosotros, los europeos, permitiéramos la integración, no estudiar que puedan entrar y mañana ya veremos de Georgia en la Unión Europea. Si nosotros no podemos ofrecer lazos comerciales que puedan reemplazar a Rusia, no podemos pedirle a a Georgia que se corte una mano y un pie y luego ya veremos si entra en la Unión Europea. Es al revés. La Unión Europea tendría que ofrecerle a Georgia una mayor integración, que yo no quiero, porque a mí todo lo que huele a Europa huele a arancel, a subir impuestos y todo eso, pero ciertamente a todos, incluso a los conservadores, le parece muy bien Europa, en términos generales. O sea, eso, la gran mayoría, el último referéndum que se hizo, me parece que era el 80%, quería que formar parte de la Unión Europea. Es Europa la que no quiere le está pidiendo muchas cosas a Georgia y, claro, pues ahí entran diferentes intereses en la Unión Europea para que no entren nuevos miembros, lo que sea. Es decir, que si Europa quiere que Georgia se alinee más con Europa y que dé un poco más la espalda a Rusia, a la Rusia de Putin, lo que tiene que hacer es poner más carne en el asador y ofrecerle más cosas a Georgia como mejores tratados, etcétera. Aunque ya hay, ¿eh? El tratado que tienen es realmente bueno, están dentro de la zona de libre comercio. El problema, yo veo, es la geografía. Es decir, Rusia y Georgia comparten una frontera muy larga, de 700 y pico kilómetros, mientras que el punto más cercano de Georgia al continente son 1000 y pico kilómetros que van de la costa búlgara hasta la costa georgiana. Es decir, de donde estás tú, Batumi, en línea recta hasta el puerto de Burgas, qué sé yo, en Bulgaria hay más de 1000 kilómetros. Claro, eso de mar estamos hablando, porque si quieres ir por tierra tienes que ir por Turquía, y si quieres ir por tierra por el norte tienes que atravesar, aparte de Rusia, la propia Ucrania, que está en guerra. No es precisamente un lugar accesible para los europeos. Esto que comentas del turismo, es normal que crucen los rusos hacia Georgia, teniendo en cuenta que el clima es mucho mejor que en Rusia, que es un país con unas condiciones fiscales magníficas, que desarrollado, que mejora económicamente. Ahora bien, ¿qué incentivo puede tener, no lo sé, un alemán o un holandés para irse a Georgia?
Más allá de un caso muy particular como el tuyo, que quiera pagar algo menos de impuestos y que no tenga problemas en vivir en un lugar tan lejano con una cultura tan distinta. Es decir, que un alemán, puestos a elegir, prefiere irse a vivir a Italia, si quiere mejorar el clima, quiero decir, o a España, a la Costa del Sol, de donde tú vienes. Pero tanto como Georgia pilla a desmano. Y luego, desde el punto de vista comercial, pues sí, hay relación, pero siempre va a ser mayor la relación con su vecino inmediato que Rusia. Caray, mira el caso de España. Tenemos mucha relación con otras partes del mundo, pero al final nuestros intercambios comerciales son esencialmente con nuestros vecinos cercanos, con Francia, con Portugal, con Italia, con Alemania, y ya, a pesar de que tenemos mucha más relación espiritual, cultural con los argentinos, pero comerciamos mucho más con los franceses porque compartimos una frontera muy larga con ellos. Pues algo parecido sucede en el caso georgiano, eso sí. Los franceses, por poner un país cercano que tenemos encima, lo mismo que le sucede a los georgianos con los rusos, no han ocupado dos regiones enteras del país, como sí sucede en Georgia. Y esto es de estas cosas que uno no termina de entender. En 2008 les invaden el país, les arrebatan dos regiones, construyen sobre ellas Osetia del Sur y Abjasia, dos repúblicas, en fin, de nunca jamás, parecen el estado del reino de Sildavia, de las historias de Tintín. Bueno, y se quedan sin el 20% de su territorio, pero el gobierno georgiano no puede romper relaciones con Rusia, cosa que hubiera hecho cualquier otro país. Es decir, habitan en un magma extraño que desde Occidente cuesta mucho entenderlo. Es decir, las cosas no son blancas y negras. Sí, bueno, totalmente. Todos están en contra de eso de Abjasia y Osetia, pero otra gente va también, digamos, más a lo concreto, a lo mundano. Recuerdan los tiempos en los que eran terriblemente pobres de solemnidad. Es que solo hay que ver los números en el 1991, eran terribles, y saben a ciencia cierta que cortar las relaciones es terrible. Es terrible. Entonces, tienen que debatirse entre la miseria o aceptar que alguien como Rusia, que recordemos que está en Ucrania y que no lo han podido echar, ni Ucrania, con toda la ayuda que ha recibido hasta el momento, no los han podido echar. Imagínate los georgianos en 2008, que nadie dio un duro por ellos, que les dieron la espalda a todo el mundo y que saben que no contaban con la ayuda de nadie. Ahora ya huele a que si atacaran otra vez, si quitaran a Georgian Dream del gobierno, imagínate las protestas, pasar a un Maidán, como tú titulabas ayer tu programa, Fernando, no dudo que Rusia atacaría a Georgia otra vez. Y en ese caso, no dudo tampoco de que tanto Europa como Estados Unidos le ayudarían, porque ya estaría cada vez más evidente de que Rusia está colonizando su imperialismo en todas partes, ¿no? No sería un ataque, no sería de cualquier manera un ataque como el de Ucrania. Es decir, Rusia tiene muchas maneras de atacar. Cada vez que quiere influir en algo, lo hace a través de una serie de herramientas que domina muy bien. En fin, no hay más que ver todas las que ha liado aquí en Europa Occidental en los últimos años, las que se ha liado desde el Kremlin. Es decir, puede desestabilizar cualquier país de su entorno. Si influye en Europa Occidental, pues ya podemos imaginar lo que puede hacer en estas pequeñas repúblicas del Cáucaso. Pero no está fuera de las posibilidades que pase algo como pasó en el Maidán, ¿eh? Que Yanukovych, ¿no? Era el nombre del títere de Putin. Pues lo derrocaron y se fue a Rusia. ¿Y qué hizo inmediatamente Vladimir Putin? Pues invadió Crimea. Eso fue así. Sota caballo rey. No hay... Son hechos. Entonces, si pasara algo parecido... Tbilisi no está muy lejos de la frontera, ¿eh? La capital no está lejos de la frontera, ¿eh? O sea, bueno, es que es un país muy pequeño, nada, está lejos de la frontera. ¿Y por qué iban a invadir un sitio que está más lejos como Batumi frente a un sitio como Tbilisi? Pues dirían, es que tenemos que proteger a los rusoparlantes, mirad que se está reprimiendo el ruso. El manual de insurgencia de Vladimir Putin que inocula en otras partes. Y para que quede claro una cosa, eso ya está sucediendo en Georgia, eso ya sucede en Georgia, es lo que está pasando ahora mismo en Georgia. Tengamos en cuenta una cosa, Vladimir Putin ha influido en el Brexit, ha influido en las elecciones de Trump,
ha influido en el independentismo catalán y en las votaciones. Eso es demostrado ya, está demostrado. Vladimir Putin está matando gente, ucranianos, y está matando rusos desertores por toda Europa. Hace poco creo que han matado también en Alemania a 2 ucranianos, ¿vale? El servicio secreto. ¿Qué no estarán haciendo en Georgia? ¿De acuerdo? De hecho, me gustaría comentar mi vivencia, más allá del plano geopolítico, que de verdad mi experiencia aquí, yo llevo 3 años saliendo, relacionándome con rusos, bielorrusos y con un montón de extranjeros, que los extranjeros ya sabes que en el extranjero nos preguntamos de dónde viene, son cosas curiosas, es más fácil entablar una relación, ¿no? Bueno, pues se está convirtiendo Batumi, no sé si Tbilisi, no lo puedo decir de primera persona, pero una especie de Casablanca. De verdad, ya sabes, ese terreno neutral, donde hay gente de todas partes, de Rusia hay un montón, y llega gente y hablas con, por ejemplo, con británicos que están allí y les pregunto, o con americanos, norteamericanos, que ya ves tú si está lejos Norteamérica, ¿no? Pues norteamericanos que están ahí en edad de combatir, muy bien, muy buena forma, que se nota que tienen perfiles militares, ¿de acuerdo? Y le preguntas qué hacen allí y te dicen cosas muy espurias. Y no te estoy hablando de un caso, te estoy hablando de como mínimo 7. Uno de ellos, que no diré el nombre, borracho perdido, me dijo, mira, trabajamos como contractor de seguridad privada y estamos aquí formando a cuerpos militares en Georgia por si pasa algo en la frontera que dé tiempo a que llegue la ayuda occidental. O sea, no para que puedan resistir, pero para que dé tiempo, al menos para que no ocupen el país entero. Eso es lo que me dijo. Y muchos de ellos, ya te digo, este sábado pasado conocí a otro que era de New Jersey y también era contractor de seguridad. Y nos dijo que estaba escribiendo un libro. Entonces, lo digo porque son vivencias que de verdad tengo. Los rusos estarán haciendo lo mismo. Los rusos están haciendo lo mismo, incluso habrá asesinatos relacionados con eso. Y bueno, los partidos políticos directamente que están fundados por oligarcas rusos. Es decir, que eso no lo duda nadie. Aquí muchas veces vemos gente rusa, conocemos rusos. Yo tengo un amigo ruso que es un odiador de Putin que vive aquí, que vive a lo mío, es mi mejor amigo aquí. Y el tío, bueno, pues me dice, mira, este que estás viendo tú aquí tiene toda la pinta de que es un tío que está haciendo un ciclo. Ya sabes que los militares hacen ciclos, que tienen tiempo en el frente y luego los retiran, los refrescan y los vuelven a mandar al frente. Y dice, pues mira, este tiene pinta de estar haciendo un ciclo porque está viniendo en esta fase, hace poco ha empezado tal cosa. Entonces, tienen pinta de que son soldados que están de ciclo y espías hay un montón seguro. Seguro que hay muchísimos espías. El problema, como vemos, le viene de la actitud del Kremlin. Si en Rusia no hubiese el gobierno que hay, no habría ningún problema. Pero hay lo que hay, tenemos lo que tenemos y además los ucranianos están pasando las de Caín. Así que las cosas no pintan bien. Hasta en ese punto uno puede entender la manera de actuar del presidente o mejor dicho, del primer ministro de Georgia. Vamos a ver, él tiene que preocuparse de que el país no se lo invadan y de no tener problemas con su vecino del norte, al margen, según pude leer ayer, que este hombre, Kovalytse se llama, es especialmente antioccidental, a título personal, pero dentro de su mismo partido encontramos gente que no lo es. La propia presidenta del país no es del partido, pero sí estuvo apoyada por el partido cuando se presentó a las elecciones en 2018 y ella es abiertamente pro-occidental. Vamos, que lo de Georgia va para largo y ¿tú crees? Esta es la pregunta, yo creo que todos nos hacemos. ¿Crees que la cosa se podría complicar realmente? Porque a diferencia de Ucrania, Georgia sí ha tenido un progreso económico evidente. Uno de los problemas que tenía Ucrania y no salían de él, además habían entrado en una especie de círculo vicioso de pobreza, corrupción, falta de transparencia. En el caso de Georgia no es así. La corrupción es mucho más baja que en cualquier país de la zona. La prosperidad económica es evidente. Es decir, los georgianos tienen expectativas, cosa que los ucranianos no tenían y explicaba buena parte de sus problemas. En este caso, ¿crees que pondrán en riesgo su prosperidad material?
pondrán en riesgo su democracia llena de problemas, pero que bueno, más o menos les es operativa. Desde luego es mucho mejor la democracia que tienen ahora que la que tenían en tiempos de Shevardnadze. Las esperanzas, de hecho, no son solo mejores para los georgianos y los ucranianos, que para los ucranianos, es que para los mismos rusos. Que ¿cuál es la esperanza en Rusia actualmente? Piensa también en el futuro de los rusos, ¿no? Yo creo que lo están haciendo, fíjate lo que te digo, Fernando, pese a que yo no coincido con este partido político, que sería un equivalente al Partido Socialista en España, por cierto, pese a que yo no coincido con ellos, yo creo que están sentándose en dos sillas, que es la expresión, no sé si existe en español, pero es la expresión rusa. Se están sentando en dos sillas, que es la europea y la rusa. Y yo creo que este equilibrio, si se mantiene, van a salir adelante y de hecho le está viniendo muy bien económicamente a Georgia. Es que esto es lo que tenemos que ver también. O sea, Georgia está caminando en el alambre, intentando no enfadar a nadie y al mismo tiempo está sacando los máximos beneficios. ¿Por qué? Porque está recibiendo mano de obra altamente cualificada en su país, de Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia. ¿Vale? Está recibiendo gente además que está vacunada contra Rusia. Es decir, los mismos que llegan están diciendo que por favor que no se acerquen a Rusia. Y al mismo tiempo, para calmar a Vladimir Putin, por ejemplo, mantienen en la cárcel al líder opositor Saakashvili, el de la Revolución de la Rosa, lo mantienen en la cárcel. Más como un gesto simbólico para decirles, mira, que nosotros seguimos mandando aquí, que no hemos dejado que Saakashvili, que estuvo en Ucrania, en Odessa, gobernando durante un tiempo, y el líder merece una contrahistoria, por cierto. El Saakashvili a esta persona que la mantenemos en la cárcel y que el tío está enfermo al rollo, bueno, pues lo que están haciendo Putin con la oposición, ¿no? Con Navalny, que ya acabó con él, pues parece ser que va a morir en la cárcel. Más allá de los símbolos políticos y de lo que le gusta a los georgianos no depender de Rusia, la realidad es que Georgia va cada vez mejor y que de hecho menos riesgo tiene ahora Georgia de ser atacada que antes. ¿Por qué? Porque realmente Vladimir Putin se está desangrando en Ucrania y abrir otro frente en Georgia le supondría un problema. Si él sigue teniendo la sensación de que Georgia sigue en su círculo de influencia, Georgia está más segura que otros tantos países. La prosperidad siempre trae seguridad, porque hay algo que perder. Esto que decías de estar sentado en dos sillas, que dicen en Rusia, aquí tenemos una manera muy bonita de decirla, lo de estar al caldo y a las tajadas, que seguramente la habrás oído en más de una ocasión. Es decir, estar a dos cosas aparentemente contradictorias y tratar de sacar provecho de ambas cosas. Eso es estar al caldo y a las tajadas. Bueno, vamos a ir terminando, porque llevamos ya aquí 3/4 de hora. Creo que Francisco, tal y como preveía, nos ha aclarado muchas cosas y nos ha puesto en contexto la situación georgiana, que podría complicarse. Como os decía ayer, el próximo 17 de mayo debería votarse por tercera vez la ley la ley rusa, o la ley de influencia extranjera, y ya veremos lo que pasa en Tiflis. Podría suceder que haya unas manifestaciones masivas que obliguen a Kovalytse de nuevo a archivarla y a presentarla el año que viene, o podría ser que la pase como un rodillo, saque a la policía a la calle y termine buscándose problemas, en este caso problemas en Occidente, en Bruselas y en Washington. Bien, pues vamos a terminar con una serie de vídeos, no os los voy a poner porque estamos en la radio, pero una serie de vídeos que tiene Francisco, que hizo cuando está en su canal, en El Polemista, que hizo cuando se fue a vivir a Georgia, y que Andarrusos por Georgia los titulaste. Y estos, llegaste allí con la cámara y te pusiste a grabar con la idea de que fuesen más españoles o más hispanos hasta allí, o para no estar solo, o porque simplemente te fascinó el país. Bueno, fue porque básicamente, bueno, Andarruso, el nombre es porque soy andaluz y mi mujer lleva viviendo en Andalucía mucho tiempo y es rusa, y bueno, pues somos andarrusos. Y lo hice como una especie de diario. Realmente yo de vez en cuando lo vuelvo a visitar para ver qué estaba haciendo aquel día, cómo me resultó, cuáles las cosas que más me chocaron. Y porque había muchísima gente en mi canal, yo ya lo tenía, mi canal surge de hacer réplica a tu contrarréplica, por cierto. Entonces, mucha gente me decía en mi canal, oye, de los pocos seguidores que tengo y de los que tenía, pues bueno, pues me decían, oye, pero ¿esto cómo funciona? Y querían conocer más, y dije, mira, lo que voy a hacer
como dije que me iba a Georgia, me estaban haciendo muchas preguntas, voy a hacer un diario. Y bueno, pues todo lo que me pregunten yo lo respondo. Vamos, que me gusta hablar del tema. Yo amo Georgia. Yo me he enamorado de este país. Bueno, te has quedado a vivir allí, con eso yo creo que ya está dicho todo. Eres el Fabián de Batumi. De hecho, Fabián me habló en cierta ocasión de Georgia. Sabes que Fabián vive en Pafos, en Chipre, también por motivos fiscales, aunque al final ha terminado cogiéndole cariño al país. Eso sí, creo que desde el punto de vista al menos pluviométrico en Pafos llueve bastante menos que en Batumi. Batumi tiene muy buena Yo hablé con temperatura. Fabián. Yo hablé con Fabián por Twitter en privado y le dije que se te vaya a ocurrir venir a Batumi o a Georgia y no avisarme. No lo sé, igual termina allí. Fabián es muy aventurero, ¿eh? No descartes que haga las maletas y se vaya para Georgia. Además, le gustan los lugares raros, sitios donde no se vaya a encontrar a nadie. Aunque allí, claro, ya se encontraría contigo. Españoles o hispanos, muchos no hay en Batumi, reconócemelo. No, bueno, no hay muchos. En Batumi hay como 7 u 8 y tal, pero bueno. Aquí, de todas maneras, tienes el exotismo de venir de España, que, por cierto, se vuelven locos con España. Cuando le hablas de España es lo que tú dices de la percepción de España desde fuera es maravillosa. Todo lo que tú has dicho de que todo el mundo dice, bueno, nadie tiene en contra nada de España, pues es completamente cierto. Te preguntan, te hablan de Barcelona siempre, digo, bueno, hay un poco al sur, ¿no? Te hablan de Barcelona, te hablan de Madrid. Bueno, una cosa que no has comentado, hablan mucho de Ilia Topuria, que ejemplifica muy bien ese carácter de sangre caliente. Ilia Topuria, que se ha hecho muy famoso en España, que es el forzudo el que pelea, no sé exactamente su disciplina, que ahora ya es español, han dado la nacionalidad. Artes marciales mixtas, vamos, como el boxeo, pero con todo. Es el mejor luchador del mundo y se fue con 15 años se fue a España con 15 años y él va con las 2 banderas a todas partes y yo les digo Ilia Topuria. Es también una sociedad con la sangre muy caliente, Fernando. Aquí ves peleas de esas que había antiguamente en los semáforos y todo este tipo de cosas. Y tienen grandes luchadores de lucha, pues, de diferentes, de judo, de artes marciales mixtas y todo este rollo. Entonces, que Georgia se vuelca con los españoles, te preguntan por todo, le aprecia. De hecho, te dicen muchas veces con cierta humildad, pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué has venido? O sea, a mí lo que me gustaría es vivir en España. Y tengo amigas, de hecho, que me han dicho que quieren vivir en España, pero que no consiguen visados. Y esto es lo que yo me refería cuando que decía que Europa tendría que volcarse más con Georgia para que dieran más la espalda a Rusia. Porque los georgianos pueden ir ahora a Rusia un año sin visado, pero a España es otro rollo. Nosotros no queremos aceptar a los georgianos tan bien como ellos nos aceptan a nosotros. Bueno, ten en cuenta que para eso hacen falta más franciscos que vayan a vivir allí, porque al final no hay mejor puente que el que crean las personas. Es decir, gente que vive en un sitio y que automáticamente genera movimiento, genera vuelos. Yo creo que no hay ni siquiera vuelos directos de España a Georgia. Corrígeme. Sí, hay, claro que sí hay. ¿Hay vuelos? Sí, hay. Es decir, puedes volar. Hay vuelos, por ejemplo. Desde aquí hasta Georgia. Desde Barcelona puedes ir directamente a Kutaisi, que está en el centro del país. Y sí, te pilla... ahí es donde hicieron el nuevo parlamento que ahora no utilizan. Fue de estas cosas absurdas. Los georgianos hace unos años hicieron un parlamento magnífico, eso lo encargaron a un arquitecto contemporáneo, una cosa estupenda con forma de esfera, y luego unos años más tarde lo abandonaron y volvieron al parlamento de toda la vida que está en la capital. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, Francisco, que estamos ya abusando un poco de la paciencia de los contraescuchas. En fin, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Francisco, y por habernos aclarado todo. Un privilegio y un honor participar en tu contracrónica. Hemos tenido una contrarréplica extendida. Estas notas de voz que me mandas, por cierto, tengo una que me enviaste ayer sobre el tema de la educación bilingüe, pero me la voy a llevar a los domingos, que es más de fondo y además sobre eso tengo algunas cosillas que decir. Hoy no hay contrarréplica, ya sabéis, los días que tenemos invitados no tenemos contrarréplica salvo la Pizarroteca, que esa nunca falta. Tenemos a Pizarro a continuación hablando sobre esto mismo de lo que hemos hablado Francisco y yo, del Maidán georgiano. Georgia está entre Turquía y Rusia, lo que significa que si los prooccidentales del país quieren ganar en las calles lo que no tienen en el Parlamento o consiguen un Parlamento prooccidental, la amenaza del vecino ruso podría concretarse y las buenas palabras occidentales podrían no concretarse.
O los anhelos prooccidentales georgianos asumen el lastre de tener el vecino que tienen, o apuestan por tener razón sin fuerza que la detente. El Mar Negro parece el mar desafortunado. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, estamos a día 7 de mayo. Mañana será 8, miércoles, y estaré de vuelta con vosotros. Hasta mañana.